Hola, bienvenidos una vez más a todos nuestros seguidores y a quienes nos ven en un programa de Salud es Armonía de la Federación Iberoamericana de Reiki. En esta oportunidad que nos acompaña como co-conductores el maestro Alfredo Aguilera. Muy buenos días, buenas tardes para que nos ven. El maestro José Luis Sánchez desde Guanajuato. Y por supuesto nuestra gran invitada, la maestra Rika Saruachi desde España. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo para poder realizar esta entrevista relacionada con Reiki. Gracias. Vamos a mostrar su ficha para que la gente que nos está siguiendo en este momento la pueda conocer un poco más, y también invitarlos a que cualquier consulta o pregunta nos dejen los comentarios aquí abajo de nuestro programa el día de hoy. Vamos enseguida. ¿Sí? Ahí tenemos a la maestra Rika Saruhachi. Ella es ciudadana japonesa, afincada en la ciudad de Madrid desde hace más de 30 años. También ella vivió en la India durante su infancia, en los Estados Unidos desde los 14 años, hasta que termina su carrera universitaria. Si bien ella conoció el Reiki a partir del año 1996, comenzó a recibir estos cursos a través primero del Usui y tibetano, para luego ir conociendo el método creado por el maestro y sensei Hiroshi Doi, que es el Gendai Reiki-ho, desde el año 99, como una fiel estudiante de ese sistema y método en sí. Ella sigue reciclando con el maestro Doi todas las veces que puede, teniendo contacto estrecho. Además, ella es traductora de libros del maestro Hiroshi Doi, también la traductora oficial dentro de los eventos nacionales e internacionales del japonés al español y también al inglés. Así que en el día de hoy, en nuestro programa, tendremos el tema contexto histórico de Usui Reiki Ryo. Concedo la palabra al maestro Alfredo para que comience con esta entrevista a la maestra Rika Saruachi. Maestra Rica, es un honor tenerla con nosotros, sabiendo la experiencia y la riqueza de la información que usted tiene directamente de Japón y del maestro Hiroshi, que es para nosotros uno de los grandes maestros japoneses que todavía podemos contar con él, y es un verdadero honor, maestra Rica. Bienvenida a este programa que tiene una gran difusión y que es muy importante, maestra. Gracias. Muchas Eh, gracias, de verdad. Uno de los grandes temas que están poco tratados, maestra Rica, es ese contexto histórico alrededor del gran personaje Mikao Usui. Sabemos mucho sobre que se fue al Monte Kurama y que hizo tantas posiciones, y luego viene una serie de diferencias entre las diferentes escuelas, etcétera, etcétera, pero eso ya está muy trabajado. Sin embargo, quisiéramos meternos precisamente en ese contexto histórico del contexto cultural, el contexto político, el contexto económico de la época donde vivió el sensei Usui, para poder entender por qué él hizo este tipo de sanación, por qué él reestructura toda esta enseñanza que él durante mucho tiempo ha ido recopilando, y a la cual después de un proceso de meditación se le da ese proceso de gran sabiduría, a la cual en Japón se le conoce como iluminación. Si nos pudiera platicar todo ese contexto, maestra, para poder entender al personaje, no a la técnica, sino al personaje y a su contexto. Adelante, maestra, por favor. Sí. Muchas gracias. Me sorprende que ustedes habían fijado, ¿no?, en ese aspecto de lo que es Usui Reiki, porque también es una de las cosas que más me gusta, digamos, investigar, estudiar y comprender, porque sabemos muy poco de lo que es la persona de Mikao Usui, porque también se dice es por su personalidad.
su carácter, ¿no? Que no le gustaba hablar sobre sí mismo demasiado. Más personas que tienen que ver con Reiki, digamos, personas que han estado con Mikao Usui desde que fundó el método, claro, tenían solo 4 años, porque Mikao Usui estuvo solo 4 años activo. Después de la experiencia de Monte Grama, vivió solo 4 años más. Entonces, poco se sabe de él. Pero a través de texto, no sé si a ustedes les suenan Reiki-ryo Hikei, también en el mundo hispano conocido como Hikei. Es un texto escrito o editado por Mikao Usui. Y hay palabras, ¿no? De Mikao Usui, pocas palabras de Mikao Usui, digamos, están ahí. Y a mí me fascinó desde que conocí ese texto, desde 1999, nunca me canso de leer ese texto. Para conocer Mikao Usui, quizás es este texto y también el texto de lo que es lápida conmemorativa que está junto a su tumba. Eso es muy conocido, yo creo, mundialmente. Ese texto y el texto de Hikei, especialmente explicación sobre enseñanza pública, de ahí sí que podemos percibir, sentir y también conocer, ¿no? Lo que es Mikao Usui. Pero de ahí yo fui indagando más porque me gusta mucho conocer la historia. Y por pura casualidad, justo esta semana, la semana pasada salió este libro, pero yo no tenía ninguna intención de publicitarlo ni nada. Además, esto es de una editorial muy amigo. Y pues traduje esto y también por pura casualidad yo tengo unas 9 páginas en las que escribo efectivamente sobre contexto histórico. Y pues comenzamos, yo no sé si puedo seguir, Por sí, supuesto. estoy hablando mucho y digo, No, Es su programa, maestra. sí, adelante. tenemos muchos amores, las cosas de que sentimos vergüenza, ¿no? Cuando estamos aquí hablando solo. ¿No? Entonces, la historia comienza, ¿no? Desde un poco antes del nacimiento de Mikao Usui, para comprender a Mikao Usui, porque hasta entonces Japón estaba en aislamiento total durante 2 siglos o más. No recibía apenas influencias de otros países, ni siquiera de China, que siempre hemos aprendido de China, porque China siempre iba por delante de Japón en todos los aspectos culturales y todo. Entonces, pero ni siquiera eso cortaron la relación con el mundo exterior. Pero pues en siglo XIX, ¿no? Mediados del siglo XIX, los países occidentales comenzaron a interesarse mucho por lo que es el Japón, porque está en un lugar muy estratégico y también muchos países o muchos lugares del mundo ya han sido colonizados y Japón todavía no. Y también Japón, estando, digamos, en Asia, un punto muy, muy clave, querían acceder a Japón. Entonces, ahí apareció, ¿no? Pues unos buques norteamericanos y eso es lo que provocó la apertura de Japón hacia el resto del mundo. De ahí entra de golpe cultura occidental. Y eso hizo bien en muchos aspectos, pero también es cierto modo, no sé si se dice por ahí, descolocó, ¿no? Por completo a lo que es la nación, el pueblo, especialmente psíquico-emocionalmente. Y también hubo muchos conflictos, confusión, porque hay que hacer un cambio drástico. Un país feudal, tradicional, antiguo, de repente tener que absorber cultura ya muy, muy
avanzada de Occidente y ya tecnología estaba desarrollando mucho en el siglo XIX en Occidente. Entonces, absorbe todo ese sistema económico, social, moderno, que tenía que absorber Japón. Pero tenían ganas también. Los japoneses somos muy receptivos para aprender y absorber de otras culturas. Entonces lo hicieron con muchas ganas. Y pues Mikao Usui nace en 1865, es decir, en el medio de todo eso. Todo esto estaba sucediendo y los cambios muy rápidos, porque aquí tenemos puesto cronología comparativa de historia de Japón, historia del resto del mundo. Y se ve aquí claramente en pocas décadas cuántos avances han hecho los japoneses. En todo, en ciencia, medicina, sistema escolar, político, ciencia, todo. Todo eso es muy positivo, pero un país que ha vivido, ustedes pueden imaginar, ¿no? Esas imágenes que ustedes a lo mejor ven en películas y todo eso, ¿no? Un mundo de samuráis, un mundo feudal, un mundo así como muy japonés, ¿no? Digamos, muy japonés, de repente verse, ¿no? Con todo eso y tener que cambiar de estilo de vida fue algo muy fuerte para el pueblo japonés. Entonces, Mikao Usui nace en mediados del siglo XIX, luego llega siglo ya XX, y ahí a inicio del siglo XX Japón ya está bastante modernizado. Quizás se puede decir que Japón ya era uno de los potencias mundiales. Pero eso hizo también bien, pero mal también, digamos, porque Japón también como fortaleció mucho su ejército, porque Japón sabía que si se mostraba débil iba a ser colonizado. Entonces fortaleció su ejército y pues eso es el todo bien, pero a la vez también crece ambición, ¿no? Expansionista, y se meten en guerras, ¿no? Y todo eso con otros países, entonces más confusión. Entonces, medio de eso yo creo que no cualquier persona puede comprender. Yo muchas veces pregunto a personas que vienen a nivel 1 si estamos viviendo a nivel social, ¿no? Confusión como esta, ¿qué buscaríamos? ¿Verdad? No sé, ¿no? Normalmente buscamos, ¿no?, algún alivio, buscamos algo que nos pueda ayudar para comprender, ¿no?, toda esta confusión, perturbación, ¿no?, pérdida de identidad. Y encima, a pesar de que la medicina y ciencia ha avanzado, pues medicina avanzada era solo para los más ricos. Es decir, la gente con cualquier cosa se estaba muriendo y no tenía ni medios para sanarse. Y eso es una de las historias que Hirosdoi mismo también menciona. Uno de los ejemplos realmente tangibles, muy real, es uno de los alumnos de Mikao Usui, además uno de los 21 shihans, ¿no?, maestros que seleccionó Mikao Usui, que era un político muy importante porque tuvo el cargo de ministro 2 veces. También históricamente es un político muy importante, pues era uno de los alumnos de Mikao Usui, pero siendo una persona tan importante, de joven, de estudiante, era pobre, ¿no? Entonces se informó, cuenta en su biografía, pero no podía pagar medicina, ni tratamiento, ni nada. Entonces buscó, porque aquella época con mucha gente necesitaba buscar algún remedio que sea casero, que sea, no sé cómo, ¿no?, métodos así que puedes manejar fácilmente, o algunos maestros que estaban muy de moda.
que ofrecían pues curaciones. Es más, bien más que sanación, es más, ¿no? Como curanderismo, ¿no? Estaban ahí, la gente iba a estas personas y pues se llama Guiso Tomabecci mismo, pues aprendió así, sanarse a sí mismo, curarse a sí mismo y salió adelante. Y pues llegó a sobrevivir y pues luego se hizo una persona muy importante. Y eso era típica historia de época. Entonces surge un auge muy, muy grande de terapias naturales y también de pues, movimientos espirituales. Entonces en Japón la gente se sorprende, pero hoy en día todavía sigue habiendo grandes sectas y pues en aquella época o un poco antes, época de Mikausi, realmente nacieron esos grandes sectas porque la gente necesitaba también algo interno, algo que les podía ayudar. Entonces, en ambos ámbitos, pues, por ejemplo, terapias para sanarse o curarse, floreció y también pues enseñanzas espirituales, a lo mejor a través de pues los gurús, ¿no? Digamos, maestros grandes, de sectas grandes, también floreció mucho en Japón. Y también cuento en este libro, antes de eso, cuando Mikao Sui estaba creciendo, antes de nacer Mikao Sui, en Japón lo que era terapia o lo que era pues lo más cercano a medicina era realmente algo que quizás por ahí en Iberoamérica ustedes entienden de chamanismo. También en Japón hubo bastante chamanismo desde ya inicio de Japón, pero que el chamanismo muy, muy arraigado en lo que es, ¿no? Pues, no, digamos, cultura y entorno, que es lo que es el país Japón. Y pues la gente dependía de ese tipo de chamanismo, la gente dependía también de magias, conjuros, todo tipo de medios así. Mikao Sui mismo dice, o también pone en el texto de la piedra conmemorativa, también tenía conocimientos de todas esas prácticas antiguas. Pero lo que pasó es, al entrar a la cultura occidental, entró, por ejemplo, psicología. Antes en Japón nadie estudiaba psicología, pero entró psicología y eso captó a gente, por lo visto. Y luego, conjunto con psicología, se hizo muy popular hipnosis. Y claro, eso captó al gran público, por lo visto, porque pues hipnosis también servía como terapia, pero también servía como una especie de entretenimiento. Digamos, entonces entretenimiento no se dice, no sé cómo se dice, como un show, ¿no? Que es como, ¿no? Magia, ¿no? Show de magia. O hasta callejero, por lo visto, ¿no? Hacían ese tipo de espectáculo y pues se hizo muy, muy de moda y más también lo que es manejo de, ¿cómo se dice?, de poder mental. Sí, ¿cómo se dice? Sí, ¿qué se Psíquico, dice? Psíquico, poder psíquico. poder psíquico, toda esa historia, ¿no? De realmente científicamente, ¿no? Ver, ¿no? Que hay, ¿cómo se dice? Psíquico, o Psíquico, de la psique, de la mente. psique, eso es, ¿no? Ese psique, ¿no? Toda esa comprensión que antes los japoneses no tenían, comenzó a entrar a Japón. Entonces, de allí, pues los antiguos curanderos, chamanes o gente que tenía un poco de conocimiento de algún tipo de curación,
¿no? También comenzaron a mezclar todo eso y realmente todo eso, hipnosis y luego un manejo de mucho ki, ¿no? Digamos, ki, ¿cómo Energía. era otra vez? Poder psíquico, manejo de poder psíquico fue algo que se hizo pues como un boom, ¿no? Algo que captó mucho al pueblo japonés al principio del siglo XX. Y ahí nacieron muchos maestros conocidos que llaman Rei Jutsuka. Rei es igual que rey de Reiki, porque para el adjetivo rey es adjetivo que pues significa misterioso, sagrado, divino. Entonces, pues cosas, ¿no? Así misterioso, cosas que parece sobrenatural, ¿no? Muchas veces tenía adjetivo rey en aquella época. Entonces se hizo de moda y claro, tal como dije antes también, como la gente no tenía medios para pues, sanarse, o mejor dicho, curarse, pues recurría mucho a este tipo de cosas. Pero pues Mikao sí también conocía todo eso, por supuesto, pero Mikao sí era distinto. ¿Y qué? Perdón que le interrumpa, maestra. Sí, sí, por favor. Con todo este contexto, Mm, con toda la experiencia, con toda la visión de Mikao Usui, mm, ¿él qué hace? Un híbrido mm, para formar su escuela, que es ahí lo importante. Lo mm, importante porque a veces pensamos que todo es mágico, ¿no? mm. Pero se requería al individuo con una serie vasta de conocimientos para poder integrar este conocimiento, que es ahí la realidad del hombre y del maestro, que son Mm. dos cosas. ¿Cómo se integra, maestra, ese hombre con todo ese contexto que usted nos platica a llegar a encontrar lo que para ustedes le llaman iluminación, que es propiamente la sabiduría de integración para poder llegar a ser el maestro o el sensei? Y ahí pudiéramos hacer ese cruce de información para después entrar ya a las preguntas directas de Mikao. Sí, sí, gracias. Sí, por favor, me tienen que interrumpir porque yo es que no sé cuándo parar, estoy aquí. Eh, em, sí, Mikao sí era muy distinto de todos estos maestros, porque estos maestros, aunque conseguían unos resultados impresionantes, además hasta cierto modo los médicos, también Mikao Usui en Hikkei pone palabras de médicos científicos, tenían que reconocer que estas cosas funcionan, que sea poder psíquico, que sea hipnosis, tenían que reconocer que funcionaban, ¿no? Pero conociendo todo esto y seguramente haber practicado también algo todo esto, Mikao Usui era distinto. Mikao Usui tenía una inquietud espiritual muy profunda. Entonces, a pesar de que quizás como un hombre inquieto que buscaba, que conocía todo esto, lo que realmente buscaba Mikao Usui era pues, lo que llamamos dentro de ese Reiki Anshin Ditsume. Anshin Ditsume es estado de paz absoluta, es estado mental y emocional totalmente estable. Y también Ritsume Anshin no, es estado de paz o calma, y Ritsume es realización personal, ¿no? Culminar en lo que has venido a hacer como un alma. Entonces, aspiración de Mikao Usui estaba ahí, lograr el máximo estado de Anshin Ritsume. Y pues al trabajar hacía eso durante, no sé, quizás toda la vida, cierto modo, trabajó de una manera u otra, pero es una persona que vivió una vida totalmente normal, como un señor normal, digamos, trabajando en oficinas, trabajando
digamos, profesiones que cogeríamos cualquier persona. Pero la única diferencia con mi caso y de cualquier persona fue que cambió 30 veces de profesión en 60 años de vida. Eso es mucho, eso es mucho. Es decir, que era una persona distinta, muy inquieta. Creo que no se conformaba con estar siempre en el mismo, ¿no? Situación o lugar. Entonces, el trabajo a través de Zen, meditación Zen, mundialmente conocido. También, como vivía también en Kioto, en Kioto hay grandes, ¿no?, templos con mucha tradición, pues Zen. Entonces lo intentó, a pesar de haber intentado ya los 3 últimos años antes de llegar al máximo estado de Anshin Ritsume en Monte Grama, no lo conseguía. Es como que típico fenómeno de meditación. No, si no lo dominamos, si no tenemos practicado suficiente. Estás muy bien mientras estás meditando, pero ya vuelves al entorno normal y ya pierdes control. Y tu mente dispara otra vez y tus emociones y todo. Vivía eso, esa realidad. Y cuando ya se dijo que no podía más, él quería llegar a más, es cuando subió a Monte Grama, ya con determinación pues, de hasta morir, porque era conseguirlo o morir, porque también eso es una de las tradiciones espiritual japonesa. No sé si han visto ustedes alguna vez, seguramente en chamanismo también hay tradiciones, chamanismo también de Iberoamérica, tradiciones parecidas, someterse dentro de una naturaleza a unas condiciones extremas. Y en esas condiciones realizar trabajos espirituales. Y en Japón también siempre ha habido, ¿no?, ese tipo de tradición, especialmente, yo no sé sobre México, pero por ejemplo Perú y todos esos lugares también tiene seguramente una naturaleza que favorece todo ese trabajo. Y Japón también es un país con muchos bosques, mucho verde y muchas montañas con terreno difícil, porque ellos escogen terreno difícil aposta. Y pues ese es el tipo de trabajo que se hizo en Mikao-si, Monte Grama. Entonces, es decir, que ya para él era arriesgarse hasta su vida. Y pues en su caso sí, no sé, es curioso, ¿no? En un sabio consiguió, pues después de 21 días, ese máximo estado de paz que tanto anhelaba. De ahí comienza lo que es Usui Reiki, porque él no subió a Monte Grama para buscar métodos de sanación, ni tenía ninguna aspiración de aprender ni lograr conocimiento de sanar a los demás. Lo que quería era llegar al máximo estado de paz y realmente realizarse como persona. Y lo logró, pero a la vez por casualidad. Eso seguramente estés también en alguna historia de Reiki, algún libro habrá leído. Al bajar Monte Grama, tras su experiencia, pues se tropezó con no sé, una piedra y se hizo daño, y ahí es donde dirigió su mano y de repente se dio cuenta de, pues, que se curaba rápido, ¿no? De ahí ya todo rodado, ¿no? Se fue dando cuenta que a la vez que logró máximo estado de paz, pues él mismo dice, misteriosamente consiguió el don para sanar. Y pues ahí es su historia de verdad, ¿no? Pero así me permití seguir solo un poquito más para acabar. Este es muy importante porque él logró ese estado de paz y también se dio cuenta que al dirigir esta energía que estaba manejando, sanación ocurría por lo visto muy rápido, pero a la vez
se notó que transformaba a la gente rápidamente y también la gente entraba en estado de paz, relajación con tanta facilidad. Eso ya sabemos todos los que practicamos Reiki, con qué facilidad entramos en estado de relajación, estado de paz. Entonces le llamó mucha atención y ya se fue dando cuenta de lo que estaba sucediendo y vio algo que necesitaba el pueblo japonés en aquel momento. Pues con esto podía aportarles ese estado de bienestar y paz que ha perdido el pueblo japonés, y también podía aportar una herramienta para su sanación. Pues es la única persona que podía ofrecer entre todos esos maestros poderosos, sanadores, pues dos cosas a la vez y dos cosas en equilibrio. Pues ese es mi caos. Muchas gracias, maestra, por esta introducción al tema del día de hoy. Quisiera hacer una pregunta, por ejemplo, dentro, que usted también lo dijo, de la tradición del Reiki originario, se habla de gran parte del legado corresponden, por ejemplo, a métodos meditativos de la religión Shinto, del budismo esotérico Mikyo, o del Chugendo también, que siguen practicándose en el Monte Kurama. ¿Qué nos podría decir con respecto a la incorporación de esos métodos dentro del sistema originario? En realidad, por ejemplo, Hiroshi, que quizás es la persona que más conoce de Reiki tradicional, y yo misma también somos muy cautelosos con identificar o asociar mi Kausui con todos esos métodos, aún sabiendo que todo eso tuvo influencias sobre mi Kausui. Y pues no sé si ustedes conocen algo de cómo se trabaja en Reiki tradicional, porque en Dai Reiki Ho, como Hiroshi es el conocedor realmente muy, muy profundo Reiki tradicional. Estudiamos dos aspectos, la parte tradicional y parte actualizada. Y en Reiki tradicional hay una cosa que se llama Hatsureiho, y eso es el legado de mi causa muy importante a nivel de desarrollo espiritual de un practicante de Reiki. Pero es algo también muy original comparado a lo que ofrecían otros maestros de la misma época y quizás maestros que han existido antes, porque Hatsureiho es combinación de técnicas de autopurificación que se utiliza lo que es energía Reiki para purificar nuestra energía interna, más combinación de recitación de poemas de Emperador Meiji, Yosei, y recitación de los 5 principios Reiki. Y también si se practica en grupo, hay parte de purificación a manos de maestros de Reiki. Está enfocado para autopurificación de los practicantes, más elevación de conciencia a través de utilizar poemas de Emperador Meiji y recitación de los 5 principios. Y es un concepto que quizás ni existía en otros métodos o enseñanzas, ni antes, porque mi causa lo que pretendía era que cualquier persona cómo se podía manejar este método. Tiene que ser sencillo, pero a la vez muy, muy efectivo y profundo. Y otros maestros lo que ofrecían era desarrollar poder psíquico muy fuerte, sobrenatural. Entonces eso cuesta mucho. Y a veces es muy penoso y mucho sufrimiento para nosotros hermanos, no tener que pasar por todo ese ¿cómo se dice? Entrenamiento.
Ujú. entrenamiento, ¿no? Pero Mikao Usui, su planteamiento es Hatsureiho simplemente agradable, maravilloso. Pero luego lo que hace es profundo y muy efectivo, muy distinto realmente. Mikao Usui, cuanto más le conozco, a pesar de que poco conocemos, me doy cuenta que Mikao Usui era grande. Y digamos, es grande, sigue siendo, ¿no? Para nosotros. Muchas gracias, maestra. Maestro José Luis. Maestra Rica, eh, ahorita qué importancia y más bien qué es el Ainshin Ritsumel y qué importancia tiene dentro del Reiki. Pues ese es el fin último. Se dice que el fin último de Usui Reiki. Pero no se trata de exigencia de Mikao si nunca fue llegar donde él llegó, porque donde llegó él es lo que dice Maestro Alfredo, iluminación. También se puede traducir como iluminación, ¿no? Pocos llegamos a iluminación dentro de lo que somos seres humanos, pero Mikao sí solo quería que, aunque sea una pizca de ese estado de paz, ¿no? Ese estado de la conciencia que está en calma, que puede percibir las cosas que suceden en nuestras vidas de otra manera distinta, aunque sea una pizca de eso que tengamos y que si crece eso dentro de nosotros cada vez más, mejor. Por eso existe trabajo espiritual como Hatsureiho, que nos ayuda en desarrollar en ese sentido. Y es que Usui Reiki es realmente enfocado hacia pues lo que somos personas normales, no es una práctica para personas, ¿cómo se dice? Una minoría. Muchas gracias. ¿Cómo es para que nos explique también a todas las personas que nos están viendo en este momento, que nos siguen también nuestro programa y la federación, cuál es el origen cómo se compone por niveles? Por ejemplo, el Dento Reiki tiene alguna diferencia con el Reiki Usui Ryoho, ¿es lo mismo o es algo simplemente un juego de palabras? Son los dos, ¿cómo se dice? Es el mismo, son el mismo. Sí, Reiki Ryoho es denominación que tiene Reiki tradicional. Reiki, dentro Reiki es la palabra japonesa para decir Reiki tradicional. Dentro es tradicional. Entonces, pues dentro Reiki es eso, tiene denominación, pues sí, Reiki Ryoho. Pero creo que también no, Reiki tradicional puede ser referido a otras escuelas también, supongo también, porque línea de Hayashi, también Takata, yo creo que ¿no? Llama Reiki tradicional a lo que se enseña dentro de su línea también. En este caso, pues dentro de Reiki, Mikao Usui es un Reiki Ryoho. Okay. Maestro José Luis, la número 5, por favor. Sí, maestra, ¿qué misticismo se mantiene dentro de la Gakkai de Usui Sensei con respecto a lo enseñado por Hiroshi Doi como Reiki tradicional? En realidad, no sé. Hiroshi Doi es un miembro un poco distinto de los demás miembros de Sureikyo Gakkai. Sureikyo Gakkai, por la avanzada edad de la mayoría de los miembros, aunque está entrando poco a poco gente joven, más joven también, no ha sido activo, digamos, por eso también ha ido a menos. Y ya Hiroshi Doi no tiene miedo de decir cosas sobre Gakkai. Antes sí. Ahora actualmente dentro de Reiki Gakkai no existe apenas enseñanza de enseñanza espiritual. Se juntan, hacen sus prácticas de imposición de manos para cuidarse.
así. Pero Hiroshi Doi, que tuvo más inquietud, es el que realmente se acercó mucho a lo que es la enseñanza de Mikao Usui. Ah, muy bien. Maestra, como usted, que pertenece, ¿cierto?, al sistema del Gendai Reiki Ho, ¿considera que hay alguna diferencia entre ese Reiki como Reiki tradicional con el Reiki occidentalizado? Sí, hay mucha diferencia, pero en esencia, como estamos manejando misma energía, al final los efectos son los mismos. Y todas las personas, yo creo que seres humanos, yo misma, ustedes han leído, yo comencé con soy tibetano, más norteamericano no puede ser. Pero, y desde el primer momento me tocó, me transformó. Yo que había hecho muchas más cosas antes, me impactó. Y soy tibetano comparado a lo que se enseña en Gendai Reikijo, es muy sencillo. Y Gendai Reikijo nos da muchas más herramientas. Y es la única diferencia, es eso. Quizás Usui Reiki Ryoho tradicional tiene también muchas herramientas de sanación, variedad de herramientas de sanación, a pesar de que también se enfocaba pues mucho en la espiritualidad, pero parece que Hatsureiho cubría, o cubre, sigue cubriendo esa parte. Y más tiene más gama de lo que son técnicas de sanación, ¿no? Reiki tradicional. Y Gendai Reikijo, como es fusión, hasta tiene más, digamos. Es la única diferencia. Es decir, que nos está dando más herramientas simplemente para desarrollar. Y esa es la única diferencia que veo porque yo soy muy, muy defensora también de Reiki occidental, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Maestro Alfredo, ibas a preguntar algo. Sí, quería preguntar algo. Tuve la oportunidad de estar en su primer país, maestra. Estuve en Japón, conocí un poco de la cultura, vi la diferencia entre el comportamiento occidental y el comportamiento tradicional, que es hermoso poder encontrar esos contrastes en Kioto, en Tokio, en Okinawa, encontrar lo mismo. Sin embargo, hay algo, por ejemplo, cuando está uno cerca del, del Palacio del Emperador, ¿no? Por ejemplo, del Palacio del Emperador y todo lo que implica el respeto del linaje del emperador. Usted ya sabe para dónde voy. El concepto del linaje del emperador implica un respeto cultural, moral y ético. Por eso el concepto de que no es tan fácil entrar, por ejemplo, al Palacio del Emperador, pero el Japón, a nivel de su tradición, hay precisamente una línea muy seria, muy respetuosa con esa línea de linaje. Ese linaje, debo de pensar, que también se transmite en ese mismo contexto a lo que se llama linaje del sistema Usui. Y la pregunta es lo siguiente: ¿qué tan importante es mantener las enseñanzas de un linaje que enseña para Sí. entonces sí decir si pertenezco al linaje? Cuando yo modifico el linaje, pues ya no me puedo llamar igual que el maestro Usui. Tengo que dar una modificación para poder decir, bueno, sí pertenezco aquí, pero soy una familia diferente. No sé si eso es una realidad. Y sobre todo en ese sentido, el concepto tan preocupante que sucede a uno ahora de los que consideramos las iniciaciones cara a cara como respeto al linaje y a la enseñanza, y porque implica, y usted lo está diciendo, una influencia espiritual, una transmisión espiritual, un concepto del toque del maestro al alumno, un pase de energía importante a los que defienden mucho el concepto, que no es lo mismo el Reiki, dar una iniciación por línea, que dar terapia a distancia, que yo lo veo totalmente
diferente desde el punto de vista espiritual. No sé si nos puede quitar esta gran duda. Sí, no sé, porque realmente también mismo en la escuela Gendai Rekijo no admite transmisión, digamos, sintonización online, a pesar de que prácticas online sí admite, digamos, porque ya estas personas están iniciados, han practicado, sienten energía, captan energía, y yo misma y muchos compañeros japoneses lo estamos haciendo bastante hoy en día por confinamiento, todo esto, y son efectivas, pero eso, es que cara a cara, sentir, ¿no? Compartir mismo espacio, que sea realmente directo, presencial, la transmisión de energía es algo muy importante. Pero quizás, es que a mí me da pena, ¿no? Contradecir, porque cada uno pensamos de distintas maneras también. Nosotros japoneses actuales somos muy distintos de lo que japoneses tradicionales. También hay gente, no, personas tradicionales también en Japón, pero ahí es donde nosotros hemos, de cierto modo, sufrido influencias de exterior. En dos ocasiones grandes en historia moderna. Pues época de Mikao Usui, cuando entraron, pues los extranjeros occidentales de golpe y su cultura. Y después se calmó todo eso, pero después llegó posguerra de Guerra Mundial Segundo. Hay otra influencia grande del mundo occidental, que es Norteamérica, grandísimo en su influencia. Ahí es donde quitaron, ¿no? Todo lo, pues los norteamericanos prohibieron todo lo que les parecía supersticioso, todo lo que parecían así, ¿no? ¿no? Entonces, las cosas maravillosas también han quitado. Y también hemos inculcado a nosotros mismos, los japoneses, esa idea de que hasta nos confundimos, yo creo, muchos de nosotros, a pesar de que tenemos caras de japoneses, no, que somos occidentales. Sí, entonces, también la tendencia de japoneses actuales es la rebeldía. Entonces tú hablas de linaje y no sé qué, no sé cuánto, y pues la gente se revela contra eso. Quiere más libertad, ¿no? Como que no estar atado a lo antiguo, lo estricto. Pues en caso de Japón, los únicos que realmente heredan linaje directo son miembros de Shireiki Ryoho Gakkai, que solo han estudiado dentro de Shireiki Ryoho Gakkai. El caso de Hiroshi Doi no tiene linaje puro, porque Hiroshi Doi comenzó con Reiki occidental primero también. Entonces, pues, eso es donde japoneses, pues yo, los japoneses actuales vemos la riqueza, porque todo evoluciona. No podemos mantener la cultura de samuráis de hace un siglo, digamos. Es que tenemos que también evolucionar como seres humanos y tenemos que aprender a vivir en equilibrio con lo occidental y lo tradicional japonés. Y es lo que estamos haciendo, valorando, ¿no? Cosas positivas de un lado y de otro. Entonces, no sé, por supuesto, en caso de Hiroshida quizás nos inculca más la idea de mantener la enseñanza, la esencia pura, porque enseñanza pura ya no existe ni siquiera dentro de Gakkai. También dentro de Gakkai mismo ha habido mucha modificación, han salido muchas variantes, se ha ido también transmitiendo, cambiando, modificando cosas. Entonces, pero aún así existe lo que llamamos esencia. Esencia es lo que Mikao Usui nos legó como semilla.
ahí es donde tenemos que mantener la pureza. Pues eso es un poco, perdón, pues quizás Hiroshi Doi, a pesar de sus 85 años, es una persona con mentalidad muy, muy abierta y es una persona capaz, ¿no?, de aceptar ambos aspectos y él mismo dice, soy un espíritu libre. Es. Muy bien. Entonces, esto es como dentro de la importancia de la transmisión del linaje, que se puede ir ampliando, obviamente, y así también se va ampliando el sentido tanto energético como también el conocimiento de la entrega de lo que es la esencia del Reiki en sí. Pero con respecto a eso, las iniciaciones tienen de Reiki, esa transmisión, ¿puede ser online o tiene que ser presencial? No es lo mismo decir, por ejemplo, yo puedo a alguien darle una clase por Zoom o dictarle una clase teórica, pero ¿qué pasa con ese ritual inicial? Yo es que no puedo hablar por los demás, pero personalmente, definitivamente presencial. Es que no puede ser. Online yo disfruto un montón, practicando. Realmente se siente energía, aprovechamos trabajo que hacemos. Caso de métodos como Gendai Reikijo, hay muchas actualizaciones de derivados de Hatsureijo que podemos practicar online, técnicas de autopurificación de todo tipo y aprovechamos. Pero sintonización es que para mí es esencial que sea presencial. Ahí es donde, ¿no?, también la esencia, ¿no?, la semilla de mi causa y podría ser transmitido Yo, de maestra, manera similar. le voy a tomar la voz. Eh, no sé usted qué opina. El Reiki tiene una filosofía de vida, una filosofía espiritual, una filosofía de sanación. Y no solamente el Reiki, en el ámbito de la búsqueda de la espiritualidad, comparte esa filosofía. Puede ser otras filosofías, incluso de las religiones. Y todas esas filosofías espirituales se tienen que dar a través de la presencia, porque es una filosofía espiritual, no es una filosofía moderna, de ciencia moderna. Es una filosofía que va más allá del concepto pragmático, objetivo, sistemático, tecnológico, porque estamos hablando de Iberoamérica, por ejemplo, todo el chamanismo con el que platicamos, todo el concepto de la enseñanza druida, todo el concepto, todo lo que ha existido desde el punto de vista del conocimiento espiritual tiene el mismo eje, el mismo eje. Entonces, yo considero que lo que usted está diciendo es una verdad. O sea, podemos mandar Reiki a distancia porque ya tenemos el toque. Podemos mandar muchas cosas, pero en la esencia la espiritualidad va más allá de lo pragmático y de lo científico. No sé, maestra. Totalmente. El mismo Hiroshi dice, no solamente sintonización, cursos, ¿no?, en que vamos iniciándonos en cada nivel, especialmente el primer nivel. Es que tenemos que compartir el mismo espacio y desde ese mismo, dentro de ese mismo espacio, recibir esa enseñanza misma es energía, vibración. Y pues, ¿no? Porque realmente, no sé, es que para mí sí, totalmente, tiene que ser presencial. No, no puedo imaginar, no conozco chamanismo, pero no puedo imaginar de curso online de chamanismo. El chamanismo seguro que tiene que ser sentido, ¿no? Es que hay algo muy profundo dentro de nosotros que capta lo que es Reiki, lo que es, ¿no?, esa vibración. Entonces, persona que no ha vivenciado eso presencialmente, no sé si puede vivenciar eso a través de internet. No sé, yo no sé, porque también hay personas que yo quiero mucho y respeto que
hoy en día no tenía remedio que recurrir a cursos online, porque si no, ya no podía trabajar, ¿no? Dando cursos, porque para ellos es su sustento de vida. Entonces no puedo ni quiero decir, ¿no? Digamos, tan tajantemente mi opinión, porque realmente les quiero y respeto. Es delicado, es muy delicado. Está bien, muchas gracias maestra por su eh, respuesta. Antes de continuar con las últimas preguntas que le vamos a hacer, vamos a ir a una breve identificación del programa y volvemos enseguida. Muchas gracias por esta publicidad que ha pasado ahora por nuestro canal y continuamos para finalizar ya esta entrevista a la maestra Rika Sarwachi que nos acompaña el día de hoy. Maestro José Luis, ¿quisieras preguntar? Sí, nada más una última pregunta, maestra Rika. Sabemos que Mikao Usui donó una puerta shintoísta Tori al templo Amataka en su pueblo natal. Entonces, ¿podríamos suponer que él era shintoísta? Ajá, esa es una pregunta muy buena. También hablo mucho sobre esos aspectos, sobre Mikao Usui. Nosotros los japoneses somos un pueblo un poco peculiar. Es como que asimilamos todo, absorbemos todo. Si viene de China, taoísmo, bienvenido. Si viene de China, confucianismo, bienvenido. Si viene a través de China, budismo, bienvenido. Shintoísmo estaba ahí y Japón ha vivido casi oficialmente fusión, mezcla de shintoísmo y budismo. Y todavía sigue así. Y muchas personas en Japón, si pregunta a alguien de fuera, ¿qué eres? ¿Qué religión tienes? ¿No? Se queda así como, no sé, pero pero vamos todos los años tan firmemente a pedir o rezar al templo sintoísta, Año Nuevo, o en otras ocasiones. También templo sintoísta es un lugar donde los niños, como niños, jugábamos, digamos, sigue jugando los niños, es como si fuera su lugar de recreo, es un lugar tan familiar para todos los japoneses. Y eso es lo que sospechan que sucedía a Mikao Usui. Mikao Usui tenía muy buenos recuerdos de ese templo porque está en su barrio y pues ahí, porque apenas volvió a su pueblo, después de 14 o 15 años se fue de su pueblo y nunca volvió, hasta que falleció y nunca volvió después. Digamos, durante toda su vida nunca volvió. Y luego él también absorbió de tradición budista, también leía la Biblia cristiana y también perteneció a una secta muy grande japonesa también durante un tiempo. Es decir, que eso es típico japonés. Prefiere japoneses no rechazar ningún tipo de tendencia espiritual y como que convivimos con todo, ¿no?
Y entonces no se puede asociar Mikausi con sintoísmo. Muchas gracias. No, pero ese es realmente algo que no entiende gente de fuera. Normalmente una persona dona una cosa así porque es un fiel, digamos, no, una persona fiel a esa tradición, pero en caso de Japón no suele ser así. Cuando estuve en Japón, alguien dijo, los japoneses toman el sintoísmo para la vida, pero para morir toman el budismo. ¿Será? Sí, sí, nosotros como que Shintoísmo y budismo es algo que forma parte de nuestra vida y participamos a ambos, digamos, ceremonias o visitamos ambos sin distinguir, ¿no? Sin distinción. Es verdad, muchos, sin ni siquiera ser budista, están enterados en el templo budista. El mismo Mikausi no creo que tampoco fue un devoto de la escuela Yodo, es tierra pura de budismo, tampoco no creo que no creemos que era, pero está enterrado en un templo de esa tradición. Eso es típica vida de japonés. Así que sí, Dentro de sí, su cultura. sí, no, realmente yo a veces lo siento, hasta me siento mal de tener que decir la verdad sobre Japón, porque ustedes tienen una imagen de Japón que es tan tradicional. Ustedes piensan de Japón como algo tan tradicional y en realidad nosotros no somos un pueblo de fusión, somos un pueblo desde hace muchos siglos sin problema absorbido, aceptado las cosas buenas que entran a Japón. Entonces, no sé, No, yo tiene sé usted toda la razón. Yo puedo constatar lo que usted dice. Que tienen tecnología de primer nivel, tienen construcciones de primer nivel, tienen una sociedad tradicional y la sociedad moderna, tienen, sus alumnos aprenden todos inglés en las escuelas. Lo que tienen es algo muy importante, es el concepto del respeto, los valores, la honestidad, la poca delincuencia. O sea, sí tienen muchas cosas que son dignos de admirarse. Y me consta porque cuando yo estuve en Kioto, extravié en el taxi toda mi documentación y cuando yo llego al hotel, estaba en el hotel toda la documentación. Algo que en los países latinoamericanos esto no existe. Entonces, sí hay cosas muy importantes que aprenderle a Japón, muchísimo. A mí sí me gusta mucho la cultura japonesa, menos la comida. ¡Ay, qué pena! A mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. No, pero realmente, es que yo como mucha gente fuera de Japón siente tanto respeto hacia Japón y Japón hacia su cultura, tradición, me da pena decir realmente cómo somos, porque en realidad todo lo que acabo de decir viene de confucianismo, que es chino. Y nosotros por eso somos. Es que no, para nosotros no es ningún problema. Si alguna enseñanza maravillosa viene de China, venga, encantados, lo absorbemos, lo seguimos, hasta lo seguimos mejor que los chinos actualmente. Sí. Y por supuesto, el concepto de honestidad es muy de sintoísta, eso sí. Muchas gracias, maestra. Para finalizar esta entrevista quisiera hacerle una pregunta que dice, por ejemplo, y de las investigaciones que se han hecho, se dice que los hijos de Usui Sensei no continuaron con el linaje de Reiki o sí estudiaron Reiki. ¿Se sabe algo de ellos, por ejemplo, de Mikao, de Sanja, de Kuniji? Porque se habla Sí, muy poco relacionado a ellos. hijos,
no sabemos porque gente ya está la generación de nietos o hasta bisnieto, como ellos mismos no quieren decir nada, pero sabemos de descendientes de Kuniji, porque Kuniji se hizo un shihan de Shireiki Ryoho Gakkai después de fallecer Mikao Usui. Cuando presidía segundo presidente Yudaro Yoshida, Kuniji se hizo un shihan. Y hoy en día también, no sé si es nieto o bisnieta de Kuniji, por ejemplo, es una alumna de Doi Sensei, Hiroshi Doi. Y sí, hay una persona específica que tiene contacto con familia que es descendiente de Kuniji. Pero familia descendiente de Mikao Usui mismo no quieren decir nada. No quieren que se acerque nadie a ellos. Muy bien. Muy bien, ¿algunas palabras, maestro Alfredo, para cerrar la entrevista el día de hoy? Pues yo solamente quiero felicitar a la maestra, porque es una persona muy abierta, muy clara en sus convicciones y que creo que como japonesa, como ahora occidental que vive en Occidente, en España, y como persona que casi estoy seguro tendrá todo el legado del maestro Hiroshi Doi, eh, ha puesto los puntos sobre las is. Y es muy importante que esta plática abierta llegue a mucha gente. Yo la felicito de todo corazón por esta su plática y su atención, maestra. Muchas gracias, de verdad. Realmente yo no soy una persona pública, ni casi aparezco públicamente porque realmente soy una practicante Reiki que vivo una vida muy sencilla. Pero, no sé, cada vez que conozco a personas como ustedes, los compañeros, ¿no?, de luz, como dice Doi Sensei, es como que nos conocemos y ya nos conocíamos. No sé, es algo muy bonito que tiene Reiki y quizás cualquier tipo de tradición espiritual, ¿no? Que hay esa conexión, ¿no?, muy especial entre... Cuando venga a México, maestra, tiene las puertas de mi casa abiertas Muchas gracias. para que conozca México si no conoce, con todo, y no le hago la invitación solamente porque estamos en público y solamente a mí me gusta mucho que vengan a conocer mi país, Muchas gracias. como invité a Nico de Chile, para que conozcan nuestra cultura, nuestras terapias complementarias y nuestras tradiciones chamánicas. Y Está luego, invitada, maestra, cuando usted lo diga. muchas gracias, sí, de verdad, sí. Muchas gracias, maestra Rica, por la entrevista concedida el día de hoy. Sabemos que su tiempo también es acotado. Agradecemos enormemente esta posibilidad, ¿cierto? Y el honor que ha sido para nosotros de la Federación poder haberla entrevistado, siendo usted una persona que conlleva toda una enseñanza y también investigación relacionada desde Japón al inglés y también al español de las tradiciones de Reiki. Con esto entonces nosotros finalizamos el programa el día de hoy de Salud es Armonía, recordándole a todas las personas que nos ven, no olviden suscribirse gratuitamente a nuestro canal y por supuesto dejar aquí abajo algún comentario relacionado con la entrevista o alguna pregunta incluso para la maestra Rica. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Alfredo, por acompañarnos en el programa el día de hoy. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias.